Bueno, vamos a continuar con los temas que el pastor ha estado viniendo, predicando, enseñando por estas 3 últimas semanas. La iglesia debe ser sanadora, la iglesia perdonadora. Y hoy vamos a hablar de este gran tema que como cristianos nos interesa, nos debe de interesar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este tema del perdón nos libera, sana tu corazón, tu mente. El que no perdona es como aquel que está encadenado, que está atrapado, que está en un lugar como preso. El tema de hoy es el papel de la iglesia en acompañar a las personas a perdonar. El papel de la iglesia en acompañar a la gente a perdonar. Amén. Quiero por favor que abran su Biblia y vayamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 31 y 32. Amén. Cuando estén listos, me dicen un amén, por favor. Y comenzamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra, Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense, es despojarse. Mire, cuando usted se quita una camisa o el saco, se está despojando de algo que usted lleva. Y la palabra de Dios nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A partir de ahí vamos a desarrollar nuestra prédica, que yo más estoy seguro que es una gran enseñanza que la iglesia en estos tiempos necesita. Amén. La palabra maledicencia, hermanos, implica destruir la reputación de alguien mediante ya sea chismes, mentiras o palabras dañinas. A veces nuestro corazón tiene tantas palabras para decirle a la gente, pero palabras solo de maldad. Y tengamos cuidado en eso. Pablo exhorta a los creyentes a abandonar toda palabra dañina y actitud negativa. Por eso el versículo 31 dice, quítense de vosotros todas esas malas acciones, esos pensamientos negativos. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos entender a los demás, especialmente a otros creyentes, que el perdón y el amor de Dios nos ha extendido. Él ya nos perdonó y nos amó primero. ¿Cuánto lo creen? Ok, perfecto, gloria a Dios. Por lo menos hay unos cuantos que dijeron amén. Vamos a hablar un poco de lo que es la introducción de este tema. La Iglesia Nueva Esperanza enseña el perdón como mandato de Dios, porque está en la palabra, está escrito, que debemos de perdonar, debemos de perdonarnos unos a otros. Este tema es tan importante para usted y para mí y para toda la iglesia. El perdón es uno de los pilares fundamentales del Evangelio. Jesús enseñó, hermanos, a sus discípulos a perdonar incluso a sus enemigos, incluso a aquellos que te ven mal, incluso a aquellos que hablan de ti mal. Perdónalos. No es fácil.
pero tenemos que entrar en ese momento de perdonar, porque es un mandato. Jesús lo está diciendo. En Mateo 5:44, con la ayuda de Andrea, vamos a estar viendo ahí los PowerPoint. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Aquí no está poniendo un ambiente de amistad, un ambiente de amor. Está poniendo un ambiente tenso, que aquellos que nos miran mal, que nos ultrajan, tenemos también que perdonarles y orar por ellos y amarles tal como Jesucristo los amó a ellos también. Amén. Estas palabras de Mateo nos enseñan, hermanos, que el amor de Dios es extendido. No hay acepción de nadie. También aquellos que son enemigos tuyos, a esto se le llama el amor universal de Dios. Porque Dios ama a su creación. Aún ese amor se manifiesta en bendiciones para que Él mismo otorga a todos indiscriminadamente. También Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Lucas 23:24. Dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí podemos ver realmente, hermanos, cuando Cristo mencionaba estas palabras en el momento mismo en que estos hombres se burlaban de Él. Esta expresión es una muestra de la infinita misericordia divina de Dios. Eso es la misericordia divina de nuestro Padre Celestial. Aún Cristo, padeciendo en la cruz, le dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de ustedes hoy no queremos perdonar una mala mirada? Y no digamos palabras que te pueden herir tu corazón. Pero hoy, esta tarde, el Señor quiere preparar tu mente y tu corazón para que podamos entrar y aprender a perdonar. Para que podamos decirle al Señor: ayúdame, porque solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Hoy, esta tarde, hermano, te invito que nada te saque de concentración. Escucha, pon atención. Es importante este tema. Hay resentimientos y amarguras, hermanos, que algunos llevamos por mucho tiempo, que nos impiden vivir la plena vida en Cristo Jesús. Estos son obstáculos, son barreras, son paredes que te detienen para que tú puedas obtener esas bendiciones que Dios te quiere dar. Pero tú tienes que ceder la voluntad tuya al Señor. ¿Cuántos hoy están dispuestos a decirle al Señor: toma el control de mi vida? Hay que ser responsables en esto. La Iglesia Nueva Esperanza, como cuerpo de Cristo, tiene el llamado de acompañar, enseñar y guiar a las personas en el proceso del perdón. Esta prédica se enfocará en cómo la Iglesia debe cumplir este papel vital. Y aquí entramos en el tema. ¿Por qué el perdón es importante? Y lo vamos a ver de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Ustedes tienen el bosquejo ahí. Número 1 dice: porque Dios nos ha perdonado primero.
Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos míos, fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. Él pagó por usted y por mí en esa cruz. Ahí Él pagó todo lo que usted debía. Amén. Gloria a Dios. Y que nosotros estábamos en esclavitud, hermanos, pero en esclavitud del pecado, por el pecado. El precio o el pago de la redención fue la misma muerte del Señor Jesús. Qué tremendo. Alguien que está muriendo, perdonando a sus asesinos. Grandísimo. Solo el Señor Jesús lo pudo hacer. Diciéndole al Padre: perdónalos, perdónalos. Yo no sé si usted haría esto. Yo no sé si yo diría esto. Pero hay que meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Si Dios nos perdonó, estamos llamados a hacer lo mismo con los demás. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si el Hijo del Padre amado lo hizo, ¿por qué tú no? Segundo, ¿por qué el perdón nos libra? En Mateo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos que Mateo, hermanos, aquí está hablando en una forma condicional. Si usted observa el versículo 14, dice: si perdonamos, entonces el Padre ¿qué? Nos perdona. Y así también, si no perdonamos, el Padre no nos perdonará. Mis queridos hermanos, no perdonar nos mantiene encadenados a la amargura y al dolor. Tú no sabes el daño que causa el no perdonar. Tú no te imaginas lo que causa llevar cautivo dentro de tu ser por años algo que tú no quieres soltar. Es gravísimo para la salud, para el espíritu, para la mente, para el corazón, para todo. Número 3, porque es un mandato de Dios. Por eso nosotros tenemos que practicar el perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria a Dios. Soportar aquí, hermanos, sugiere no sentirnos ofendidos. Y perdonar, no mantener rencor. Vemos entonces que no es una opción, sino un llamado de Dios para vivir en comunión, para vivir en armonía, para vivir en coinonía, para vivir en el mismo sentir como iglesia, como cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pasamos al número 3 entonces. ¿Cómo la iglesia puede acompañar a las personas a perdonar? Aquí juega y entra un papel muy importante hablando de la iglesia y específicamente de la iglesia Nueva Esperanza.
Número 1 tenemos enseñando la verdad del perdón bíblico. Tenemos que apegarnos a la palabra, a ver qué nos muestra sobre esta verdad. Dice, muchas personas creen que perdonar significa olvidar y minimizar el daño que se ha hecho a alguien. A veces dejamos desapercibido lo que nosotros hemos dañado y no queremos hacer esa reconciliación con las personas que han sido dañadas. Cuando usted está en su casa y mira algo que se daña, lo primero que trata de hacer es repararlo. Y empieza a cotizar. ¿Por qué? Porque usted quiere algo que se repare bien. Así debemos de ser nosotros los cristianos. Cuando usted daña a alguien, hay que reparar lo que ha dañado. Dios nos manda a reparar lo que usted ha dañado. Hoy tenemos que aprender eso, a reparar el daño que usted ha hecho. Pero la Biblia enseña que el perdón es un acto de obediencia y sanidad del corazón mismo. La Biblia nos enseña que tenemos que sanar desde adentro hacia afuera. Un ejemplo, Jesús enseñando sobre el perdón en la parábola del siervo que no perdonó. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Vuelve a preguntar. El 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, cuando Pedro hace esta pregunta de cuántas veces debía de perdonar a un hermano que pecase contra él, es muy probable que pensase que estaba diciendo o mostrando una gran gracia al sugerir ese número, 7. Oh, Pedro me imagino que sacó pecho. Aquí le voy a decir a Jesús, 7. Voy a perdonar 7. Hermanos, Jesucristo le dijo, no te digo eso. Cuando Jesucristo le contesta, le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Pongamos mucha atención en esto. Jesús, con esta respuesta, no quería dar a entender que era literalmente 490 veces, sino que era una forma figurativa de decir indefinitivamente, perdona lo que tú tienes que perdonar y las cuantas veces que tienes que perdonar. Eso es palabra de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. No te pongas a contar. Oh, ya van 8. Ya van a llegar a las 300. No, hermano. Tú perdona. Tú perdona. Porque lo que Jesucristo nos perdonó en la cruz no es nada. Amén. Número 2 dice, creando un ambiente de amor y restauración. La iglesia debe ser un lugar donde las personas puedan expresar sus heridas sin miedo al juicio y al prejuicio. Muchas veces nos encontramos en las iglesias con estos problemas. Tú hablas con algún líder, inclusive con algún pastor, y ya lo sabe toda la congregación. No hay lealtad. La gente pierde la seguridad en las cosas. Pero déjame decirte algo. Hoy tú tienes que aprender a escoger a alguien para confesar el perdón. El Señor te está llamando. Tienes que ser sano. Tienes que estar limpio desde tu corazón, tu mente y tu espíritu. En Gálatas 6, versículo 1 y 2, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Pablo se estaba refiriendo a las personas de la iglesia.
Le dice vosotros, ustedes que son espirituales, hermanos. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Mi querido hermano, en el versículo 1, este hombre verdaderamente espiritual no se jacta nunca de su condición misma. Quiere decir que tú tienes que ser humilde. Porque el Señor te use, no camines ya pensando que estás caminando en el aire. Considérate también en esa posición de aquel que está fallando en esa misma condición. Él tendrá un corazón tierno de un pastor, aquel que es espiritual. Lo que hará querer restaurar al que ha cometido el error. En este caso, aquel que hizo el daño. No actuará con espíritu de soberbia o de superioridad, sino que con espíritu de mansedumbre, hermanos, recordará que él también puede ser tentado. Estamos en el mismo camino, estamos en la misma posición. Y no se olviden, yo estoy ahí también sentado con ustedes. Bendito sea el Señor. La humildad hay que vivirla, hay que reflejarla. Amén. En el versículo 2 nos habla de esos fracasos, tentaciones, pruebas e infortunios que nos pasan en nuestra vida. A todos y a cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por cosas. O estamos pasando por cosas difíciles de cualquier índole. Pero todos estamos en la misma posición. En lugar de mantenernos a distancia y lanzar críticas, hermanos, deberíamos lanzarnos al lado de tu hermano para ayudar con sus problemas o angustias. Y así ayudarlo en todas las formas posibles. Y la restauración no es solo disciplina, hermanos, sino acompañamiento en sanidad del corazón. Yo no sé si en sus trabajos, aquellos que trabajan, a veces pedimos ayuda cuando vamos a levantar cosas pesadas. ¿Sí? Así es la vida del cristiano. Cuando tú andas con problemas, te sientes pesado. Que tu hombro sea la ayuda idónea para aquel hermano que anda con problemas. Que tu hombro sea el apoyo del hermano. Que tu mano, cuando se le estreches, le digas, no te preocupes, estoy contigo, voy a orar. Sigamos caminando juntos. No lo dejes solo. Aprendamos a caminar juntos. Número 3 dice, acompañando con consejería y oración. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y gloria a Dios. En este versículo, hermanos, Santiago nos habla sobre cuando pecamos en contra de alguien, ¿qué deberíamos estar dispuestos a confesar este pecado a la persona a la que hemos dañado? Deberíamos de estar en esa condición, hermanos, de confesar. A veces hablamos, pensamos, pero como el hermano no se da cuenta, no actuamos nosotros. Decimos entre sí, fulano me cae mal, yo no le voy a hablar. Mientras no me salude, todo está bien. Pero hay que confesarlo, hay que ir donde él y hay que decirle, ¿sabes qué? Yo siento esto, tengo que orar, ayúdame.
Y muchos lo hacemos, muchos callamos. Pero el Señor nos manda a que debemos de estar dispuestos a confesar nuestros pecados. La iglesia puede ofrecer espacios de consejería, grupos de apoyo y momentos de oración para ayudar a las personas a procesar el perdón. Esto es un proceso, toma tiempo. Esto no es tipo microwave. Aquí voy a meter este problema y lo saco y ya se solucionó. Es cuestión de tiempo, hermanos. Es un caminar con alguien que está dispuesto a caminar contigo también. Porque algunas veces nadie quiere caminar con tus problemas. Porque como no son los tuyos, no te importa. Hoy hemos sido llamados a caminar juntos como cuerpo de Cristo. Amén. Número 4 tenemos modelando el perdón en la comunidad. Es fundamental, hermanos, que la iglesia practique el perdón dentro de su propia comunidad. Si esta iglesia que pertenece a esta ciudad, los vecinos miran, hermano, que no hay hermandad, que no hay esa coinonía, que no se practique el amor, ¿ustedes creen que van a querer venir? No. Debemos de practicar esto, ese modelo del perdón, que la comunidad mire que la iglesia realmente es una iglesia llena de perdón. Es fundamental que la iglesia practique el perdón dentro de esta comunidad. En Juan capítulo 13, versículo 34-35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En este versículo 34, Juan nos habla sobre el amor que debemos tener sobre el prójimo, sobre aquel que está a su lado. Porque todos los días puede ser una persona diferente, no el mismo. Usted puede encontrarse con un prójimo en un taxi. Mañana lo va a encontrar en un bus y va a ser diferente el prójimo. Y usted no lo puede conocer también. Usted no puede saber de él también. Pero ese es el prójimo, el que está a su lado. Amén. Amarlo como a uno mismo, hermano. Yo me fijaba a veces cuando estaba muchacho, hace 15 años. Íbamos en el bus cuando estaba estudiando. Me gustaba, me encantaba pararme, ponerme de pie y cederle la silla a las damas. Era algo que me llenaba de satisfacción, hermanos. Y yo miraba a hombres sentados que no lo hacían. Es parte de nuestra vida cotidiana ayudar al prójimo. Bendito sea el Señor. Dice aquí Jesús estableció un nuevo patrón de amor, diciendo como yo os he amado. Pero también es producido a través del nuevo pacto mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 35 dice: Jesús comenzó a exponer a sus discípulos lo que él esperaba de ellos. Es como cuando alguien te está dando instrucciones a ti. Esto es lo que tú vas a hacer cuando yo me vaya, antes de partir al cielo. Él mismo establece que el amor debería ser la característica distintiva del discípulo verdadero, de aquel hombre que tiene un amor sincero por el prójimo. Cuando el mundo ve a la iglesia que sabe perdonar, ese es el verdadero testimonio del amor de Cristo. Amén. Eso es lo que usted y yo como iglesia debemos reflejar. El propio amor de Jesucristo.
Número 5, enseñando sobre el poder de la reconciliación. Aunque perdonar no siempre significa, hermano, reconciliación, la iglesia debe guiar a los creyentes a la importancia de buscar la paz con los demás cuando sea posible. Y dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, de ti y de mí, estad en paz con todos los ¿qué? Los hombres. No dice con el que te caiga bien. No dice con aquel que es bien parecido. No dice con aquel que te hace favores. Con todos los hombres. Nosotros como cristianos no deberíamos de ser provocativos ni contenciosos, hermanos. Y a veces eso lo tenemos a la orden del día. Sí, ¿verdad? Ahí está. Eso sale rápido, el pleito. Deberíamos de amar la paz, hacer la paz y estar en paz. La justicia de Dios no obra mediante la ira, de ninguna forma. Deberíamos trabajar sin descanso para dar solución a cada problema que confrontamos con los demás. La ira del hombre no es buena, solo trae contiendas, es maliciosa. Quítese de la ira, hermano. Número 4, testimonios de perdón en la Biblia. Podemos ver a José perdonando a sus hermanos. En Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, es verdad que ustedes pensaron hacer el mal, está hablando José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ahí podemos observar en esa foto donde José está hablando con sus hermanos. A pesar, hermanos, de haber sido vendido como esclavo, José vio la mano de Dios en su sufrimiento. ¿Y saben? Y perdonó a sus hermanos. José se dirige a sus hermanos después de la muerte de su padre Jacob. Ellos temían que José, ahora gobernador de Egipto, tomara venganza por haberlo vendido como esclavo años atrás. Sin embargo, José les responde con palabras llenas de gracia y de perdón. Este versículo, hermano, refleja realmente el corazón perdonador de José. A pesar de haber sido traicionado, vendido y dañado, sufrió años de esclavitud y prisión. Él reconoce que Dios usó su dolor para cumplir un propósito mayor: salvar a su familia y a muchas personas en tiempos de hambruna. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué sucedió después? Eran millones de hebreos que salieron del éxodo. José no niega el mal de sus hermanos, fíjense. José no les dice, oh, ustedes no han hecho nada. No, ustedes hicieron daño. Ustedes me dañaron a mí. Pero elige ver la soberanía de Dios en todo. Y ahí es donde unos, o muchos, o todos todavía tenemos problemas. Que vemos el problema y no el que lo puede solucionar. José vio a Dios, que dentro de eso, Él era el que tenía el control de su vida. En lugar de guardar rencor, José escogió la reconciliación y el perdón, demostrando que su confianza estaba en Dios y no en la justicia humana. Qué bonito cuando tú confías
en la justicia de Dios. No es fácil, pero hay que confiar. Jesús perdonando en la cruz. Lucas 23, versículo 34. 34, perdón. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, hermanos, rodeado de todos estos soldados que se burlaban de él, junto con los líderes religiosos que lo acusan y una multitud que lo desprecia. Pero Jesús pronuncia una de las declaraciones más poderosas de amor y perdón. A pesar del dolor extremo y la injusticia que estaba sufriendo, Jesús no responde con ira ni con condenación, sino con misericordia. En ese momento intercede por aquellos que lo estaban crucificando, mostrando el amor incondicional de Dios. Este versículo refleja el corazón del Evangelio. Jesús vino a salvar, no a condenar. ¿Por qué nosotros nos gusta juzgar? ¿Por qué nos gusta condenar si Jesucristo no vino a eso? Su oración también revela la ignorancia espiritual de la humanidad. Muchos no comprendían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Hoy nosotros nos equivocamos siempre hablando de los demás, cuando aquel todavía ni ha abierto ni ha pensado mal de ti. Pero estamos adelante y vamos ya actuando en contra de la voluntad de Dios. El perdón de Jesús en la cruz, hermanos, nos enseña que el verdadero perdón no depende de si la otra persona lo merece o no. Tú no le vas a ir a preguntar, oh, mira, te lo mereces, te voy a perdonar, no lo mereces, no te perdono. No, hermanos, sino de la gracia de Dios. Y aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo en tu corazón para que tú puedas obedecer lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Como seguidores de Cristo estamos llamados a imitar su ejemplo, perdonando inclusive cuando hemos sido heridos profundamente. Hay muchos que no queremos perdonar a nuestros hijos, aún a sus esposos, esposas, porque nos dijeron, porque nos hicieron. Déjame decirte que eso no te está haciendo feliz. Déjame decirte que eso no te deja crecer espiritualmente. Si hoy tú tienes un familiar que tienes que llamarle, que tienes que pedirle perdón, hazlo saliendo de la iglesia, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero arregla las cosas con Cristo. Arregla las cosas con las personas a quien tú amas también. Amén. Y por último, tenemos a Esteban perdonando mientras era apedreado. Podemos ver en esa foto, hermanos, y leyendo, yo Hechos 7:60, me remontaba a ver esa foto. Qué triste. Pero Esteban mencionó casi las mismas palabras de Jesucristo. Dice Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, durmió. Qué corazón de Esteban. Yo quisiera tenerlo. ¿Te gustaría tener ese corazón? Aún muriendo por personas, ¿le dirías a Dios, perdónales? Si no lo sentimos, hermanos, es porque no lo hemos buscado.
Tú tienes que entrar en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, para tener un corazón dispuesto a todo. Nosotros nos gusta seleccionar las cosas para Dios. No, esto no lo hago porque no me sale bien y Dios no. ¿Cómo sabes tú que Dios no se agrada con lo que tú no quieres hacerle? Estar dispuesto a todo. Eso significa que Dios está trabajando contigo en tu corazón. Tenemos que estar dispuestos a aprender de lo que el Señor quiere decirnos. Esteban siguió el ejemplo de Cristo. Esteban pidió a Dios que perdonara a sus agresores. Y aquí estamos terminando ya. Vamos a entrar a la conclusión. El perdón, hermanos, no es solo una opción para el creyente, sino un mandato de Dios realmente, que trae restauración y libertad. Como Iglesia Nueva Esperanza, tenemos el llamado de caminar junto a las personas en este proceso. Perdón. Enseñándoles que a perdonar no significa olvidar. Hay que tomar en cuenta eso. Ni justificar el daño, sino soltar la carga y confiar en la justicia y sanidad de Dios. Dios nos ha perdonado gratuitamente por medio de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Usted y yo no pagamos nada por recibir ese perdón. Amén. Y así como hemos recibido su misericordia, debemos extendérsela a los demás. No nos convirtamos en egoístas. Porque a veces, como tú te sientes bien, ya no te importan los demás. Cuando decidimos perdonar, no solo obedecemos a Dios, mis queridos hermanos, sino que experimentamos su paz y permitimos que el Espíritu Santo sane nuestras heridas. Él es el que va haciendo la obra, Él es el que va sanando, Él es el que va cicatrizando toda herida que tú tienes. Sin embargo, muchas veces el perdón es un proceso que toma y requiere la intervención directamente de Dios. Hay cosas que solo Él las va a cambiar. Nadie más. Nadie más, hermanos. Por eso la iglesia debe ser un refugio donde las personas puedan encontrar apoyo, consejería y amor incondicional en su caminar hacia la sanidad. Caminar solo es difícil, no es fácil. Cualquier cosa te puede pasar. Pero caminar acompañado, tú te sientes más seguro. Tú te sientes que alguien te puede cuidar. Y la iglesia, ese es el papel que debe desempeñar. Acompañar a aquel que tiene problema de perdón para entrar en ese proceso del tiempo que se requiera. Se tiene que trabajar, no importa. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas en nuestras vidas, hermanos? Porque debemos de darle solución a todo lo que hemos estado aprendiendo. Vamos a estar viendo 3 preguntas y a ustedes ahí le entregamos un papel, una hoja donde pueden leerla. Autoevaluación y reflexión personal. ¿Hay alguien en mi vida a quien aún no he perdonado? Esto es tuyo. Tú piensa si tienes a alguien. ¿Estoy reteniendo alguna herida o resentimiento que necesito entregar a Dios? Analiza tu vida en este momento, ¿cómo estás? ¿He pedido perdón a aquellos a quienes he lastimado? Porque quiero decirle algo, hermano. No es lo mismo que usted venga, se pare, camine hacia donde alguien a pedirle perdón. Que alguien venga a pedirle perdón a usted.
Son dos cosas diferentes. Pero las mismas conllevan a una sanidad. Bendito sea el Señor. Compromiso con el proceso del perdón. Esto, hermanos, lo está incluyendo a usted y a mí. Tenemos que adquirir ese compromiso de perdón. Tenemos que ser responsables en esa parte. Tú tienes que decidir hoy de dar el primer paso en el camino del perdón. Puede ser a través de la oración, una conversación o simplemente entregando la situación al Dios Todopoderoso. Recuerda que el perdón no siempre implica reconciliación inmediata, pero sí significa soltar el deseo de aquello que se llama venganza y confiar en la justicia de Dios. No tomes la venganza en tus manos, déjasela a Dios. Amén. Número 3, pedir ayuda y consejería. Si el proceso es difícil, hermanos, si usted siente de que realmente no puede seguir adelante solo, busca apoyo en los líderes espirituales que tú puedes observar quién te puede ayudar, en los pastores o en consejeros cristianos. Pero no te quedes ahí solo, atormentado con ese perdón que te está deteniendo para que tú puedas perseverar y seguir adelante. No tengas miedo de compartir tu lucha. La iglesia Nueva Esperanza está para ayudarte y caminar contigo en este proceso. Número 4, vivir como una iglesia que modela el perdón. Tenemos que reflejar eso. Si estamos hablando de esto, hay que vivirlo. Como comunidad de fe, hermanos, debemos ser un reflejo de amor y la gracia de Dios. No hay otra cosa que tú tienes que reflejar. Es el amor y la gracia de Dios. Cuando surgen conflictos dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que practicar el perdón y la reconciliación, mostrando al mundo que en Cristo hay unidad y restauración. Él es el único que puede restaurar tu vida. No hay otro. Hoy quiero que usted se sienta en libertad. Siento en mi corazón que debemos sanar todos nuestro corazón. Yo tengo que sanar mi corazón. He cometido errores, ustedes también, pero nos cuesta decirlo, nos cuesta confesarlo. Hoy, como persona que está al frente de ustedes, tengo que llevar la batuta de esto. Y hoy tengo que confesar algo. Tengo que pedirle perdón a Raúl ante la iglesia. Una vez yo discutí con él. Luego le pedí perdón a él. Pero hoy quiero que la iglesia se dé cuenta que las cosas tenemos que arreglarlas de corazón. Raúl, perdóname. Sabes que te amo. Tú has sido una persona muy importante en nuestras vidas, tanto para mí como para mi esposa. Así es que si yo hoy venía a hablar de esto, hermanos, Dios me tenía que confrontar. Y de eso se trata, de ser verdaderamente hijos de Dios, de reflejar lo que Dios te quiere enseñar a ti. Hoy tú lo puedes hacer. Hoy tú puedes comenzar a sanar tu corazón. No esperes, porque el mañana no lo conocemos. Pero hoy puedes actuar. Hoy puedes llamar a fulano, a sutano, no sé a quién se te venga
en mente. No sé a quién tengas en tu corazón ahí atrapado, pero díceselo, llámalo, perdónalo. Es el momento. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Quiero que oremos juntos. Hoy quiero hacerles un llamado a todos los esposos. Agárrense en sus manos. Y sin miedo, pasen al frente. Vamos a orar para que el Señor sane todo lo que tiene que sanar. Pasen al frente sin miedo. Quiero llamar a mi esposa también aquí, al frente mío, aquí conmigo. Quiero que aquellos hijos agarren a sus padres también. Porque a veces pensamos que los hijos no tienen derecho de recibir perdón de los padres. A veces pensamos en que los padres no le tienen que pedir perdón a sus hijos. La mía no está, pero aquí estoy yo. Amén, bendito sea el Señor. Corazón dispuesto. Hoy, el perdón tenemos que practicarlo. Eso es parte de tu testimonio como cristiano. Si tú hoy te quieres liberar de algo, habla con Dios. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y habla con el Padre. Habla con tu Padre. Que Él te oye. Él te escucha. Si tú has cometido errores, no te preocupes. Todos lo cometemos. Pero Él quiere que confesemos nuestros pecados. Hoy te invito a que le pidamos al Padre Celestial. Padre, hoy venimos delante de ti con corazones abiertos, reconociendo que muchas veces hemos guardado heridas, resentimientos y dolores en nuestro interior. Señor, entendemos que el perdón no es fácil, pero también sabemos que tú nos has dado el mayor ejemplo al perdonarnos a nosotros a través de la cruz de Cristo. Padre, en este momento ponemos delante de ti todo dolor, toda ofensa que hemos recibido, toda raíz de amargura que ha intentado crecer en nuestros corazones. Te pedimos que nos des la fortaleza para soltar, para liberar y para perdonar, así como tú nos has perdonado. Señor, si hay personas aquí que aún luchan con el perdón, te pido que les des tu paz. Que el Espíritu Santo obre en sus vidas, trayendo restauración y sanidad. Declaramos que toda cadena de rencor se rompe en el nombre de Jesús y que tu amor nos llene y nos transforme. Hoy tomamos decisión de perdonar, aunque no siempre lo sentimos, pero queremos vivir en la libertad que solo tú puedes dar. Queremos ser una iglesia que modele tu gracia, que ayude a otros a caminar en santidad y que refleje el amor de Cristo en todo momento de nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que hoy pueda experimentar el mayor perdón de todos, el perdón de sus pecados, que puedan recibir a Jesús como su Salvador y entregarle su vida.
sabiendo que en ti hay esperanza, restauración y vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy nos renuevas, hoy nos sanas y nos llama a vivir en la plenitud de tu amor. Nos rendimos a ti y te damos toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, gracias. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Que el Señor les siga.